Muy buenas noches, tengan todos nuestros queridos hermanos que desde ya están ah, involucrándose, conectándose aquí en la Iglesia Bautista Alexander con su servicio en la transmisión Facebook Live y también la tenemos en el canal YouTube. Así que si me ven mirando para allá y para acá es porque tenemos los dos canales para transmitir, pero muy contentos de saber que podemos estar en casa, de que estamos bien, ¿verdad? Pero si usted no está bien, déjenos un mensaje en Facebook Live. Si necesita oración, si necesita una visitación, algo que usted necesite de los pastores, pues aquí ellos están dispuestos y disponibles, ¿verdad? Para asistirles. Así que alabamos al Señor en esta noche con nuestro estudio bíblico. Estamos ya terminando, casi a punto de terminar el libro de Gálatas. Ha sido de gran bendición poder aprender sana doctrina, versículo por versículo, lo que el Señor quiere hablarnos a través de este libro tan hermoso que escribió Pablo. Pablo inspirado por Dios, porque la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia está hecha por Dios y por eso debemos creer en ella y tener fe en ella. Aún así no veamos así, porque a veces muchas veces queremos ver la mano de Dios y queremos ver el milagro para poder creer, pero por fe es que a Dios le interesa que nosotros le creamos, ¿verdad? Sin ver, sin vista, podemos caminar en la fe en Cristo Jesús nuestro Dios. Y bueno, vamos a cantar unas alabanzas. Antes es un popurrí que vamos a cantar ahora, antes que venga el pastor Oscar con el estudio de esta noche. Y vamos a empezar con la alabanza. Estoy seguro que la gloria de Dios ya bajó a este lugar, allí donde tú estás, allí donde nos estás escuchando, quizás estás en el carro escuchándonos. Allí la gloria del Señor está. Estoy seguro que la gloria ya bajó, la gloria ya bajó aquí. Estoy seguro que la gloria ya bajó, la gloria ya bajó aquí. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Y él es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca se acaba su amor. En él puedo yo confiar. Y él es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca se acaba su amor. En él puedo yo confiar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero vivir contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre.
es, mis hermanos. Esta noche el Señor tiene palabra para ti y para mí. Tiene una bendición. Así que vamos a estar pendientes, ¿verdad? Sin irnos sin esa bendición. Así con ustedes el pastor Oscar Rojas. Buenas noches, que el Señor me los bendiga grandemente. Como dice mi esposa, estamos en el servicio de estudio bíblico de la Iglesia Bautista Alexander, y para nosotros nuevamente es un placer guiarlos a través de la palabra del Señor, a través del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, y decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado grandemente. El Señor ha estado proveyendo, nos ha estado visitando, nos ha estado manifestando, ¿verdad?, de lo que realmente Él quiere para no solamente nosotros, sino como también para llevar a cada uno de ustedes que nos siguen en las redes, ¿verdad? Y le doy gloria y honra a nuestro Dios por la bendición nuevamente de estar. Recuerden, este es el servicio de estudio bíblico de la Iglesia Bautista Lake Sounder. Para nosotros nuevamente es un placer llevar palabra de Dios, porque no es nuestra palabra, es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y hemos estado estudiando por todos estos meses, semanas, el estudio del libro de Gálatas. Ya vamos en el capítulo 5, así que te pido que busques tu Biblia y tengas ahí la Biblia, capítulo 5 de Gálatas. Vamos a empezar desde el verso 16 al 26. Así que vamos a estar allí a ver hasta dónde el Señor nos puede dar el tiempo. Y el estudio del día de hoy se titula La obra de la carne y el fruto del Espíritu, ¿verdad? La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Y sabemos que hemos sido salvados a través de nuestra fe, una fe sin dudar en que ese Dios maravilloso, grande, poderoso, ha dado su vida por nosotros y nos ha llevado en un proceso de arrepentimiento, de búsqueda de ese Dios, de dejarnos transformar a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y ha hecho ese trabajo grande, maravilloso en nuestras vidas. Y dice que a través de esa salvación que es por la fe, el vivir en el Espíritu produce el fruto de Espíritu, ¿verdad? Es como que nosotros tengamos ahí en el jardín un árbol de mango. ¿Y qué esperamos? Que un tiempo dé su fruto. ¿Y ese fruto cuál sería? Si es un árbol de mango, esperamos mango. No nos va a dar naranja, no nos va a dar limón, nos va a dar mango. Entonces, en la vida del cristiano, el Padre Celestial espera que esos frutos sean espirituales, unos frutos que vengan a través de la palabra de Él, que es una transformación, es un estilo de vida en el cual el Señor nos ha dado. Y vemos acá en el libro de Gálatas que Pablo contrasta el vivir bajo el deseos y placeres de la naturaleza humana pecaminosa y el vivir controlado, se escuche bien, vivir controlado por el Espíritu. Es algo bien diferente, pero hace un contraste, ¿ok? Vivir bajo las pasiones, ¿verdad? Y los deseos carnales, o vivir bajo el Espíritu. Ese control solamente lo provee el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. En este capítulo nos da el modelo, ¿verdad?, de proceder. Y vamos a leer allí en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Espero que ya tengas tu Biblia allí, tengas tu lápiz, tengas tu libreta para que puedas anotar y nos puedas seguir ayudando. No solamente te quedes con este estudio, sino que queremos que tú lo compartas también con tu compañero de trabajo. Ya muchos trabajos han empezado a funcionar, con tu vecino. Cualquier persona que se acerque, tú puedas compartir lo que Gálatas, ¿verdad?, nos está enseñando a través de este gran hombre que Dios usó, como fue Pablo. Entonces dice el 16, digo pues, andar en el Espíritu. Y cuando decimos andar es cuando yo voy al trabajo, yo voy a la escuela, yo voy a la esquina, voy a la tienda.
andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algunas personas, ¿verdad? En otras versiones, perdón, dicen no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que estamos viendo el primer versículo y quiero tener una palabra de oración para continuar, ¿verdad?, con este estudio, y así te da tiempo de llamar a la familia y sentarlos alrededor, porque hoy tenemos estudio bíblico de allí en tu casita. Así que realmente para nosotros nuevamente nos hace mucha bendición compartir el Evangelio contigo. Amantísimo Padre Celestial, gracias, oh Señor, por la oportunidad nuevamente que nos permites de compartir tu palabra. Una palabra que es viva, una palabra que es eficaz, una palabra que transforma nuestras vidas, oh Señor. Y hoy queremos seguir abriendo, Señor, nuestros corazones a esa palabra. Queremos escuchar, oh Padre mío, con nuestros oídos espirituales, que pueda ir transformando, que pueda discernir, oh Padre mío, esa palabra en nosotros, nos pueda guiar, nos pueda llevar al siguiente nivel, oh Padre mío, Señor. Sabemos que estamos en tiempos y en un periodo difícil, oh Padre mío. Sabemos que vienen más tiempos difíciles, más periodos fuertes, oh Padre mío, porque tu palabra así lo ha relatado, oh Padre Celestial, y tú nos has llevado, Señor, a ese convencimiento, Padre mío, de que, oh Padre mío, Señor, hemos visto tantas cosas, oh Señor, que tú has dicho y hoy día se han realizado y seguirán realizándose porque tu palabra es viva y eficaz. Bendice, Señor, esta noche, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada ser que pueda escuchar esta transmisión o verla en vivo, oh Señor. Oh Padre mío, que tú puedas darle la paz, la tranquilidad y darle la luz, porque tu palabra es luz a nuestros caminos, oh Señor. Es lumbrera, oh Padre Celestial. Danos sabiduría de lo alto, porque solamente tú lo puedes hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5:16, digo pues, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo presenta un gran principio, el principio de una vida cristiana, de que lo que usted está tratando de llevar o yo estoy llevando hacia adelante, como es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es algo diferente, es ser separado ¿de qué? De lo que antes hacía que no conviene a nuestro Dios Todopoderoso. Vivir según el Espíritu. Ese es el principio que el Señor en esta noche nos quiere compartir. Queremos llevar una vida triunfante cristiana, entonces tenemos que vivir en el Espíritu. El principio para nosotros es pues andar o vivir controlados por el Espíritu. Si así lo hacemos, escuche bien, no vamos a satisfacer los deseos de nuestra naturaleza humana. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, Él empieza a controlar, Él empieza a limpiar, Él empieza a llevar algo diferente en nosotros. Ya el deseo carnal que vive todavía en nosotros, el buscar satisfacer la carne, eso también está allí, pero ya no tiene el control. No tiene el control total como antes la tenía cuando nosotros estamos fuera de las cosas espirituales. Hoy día tenemos al Espíritu y tenemos la parte espiritual llevándolo en nosotros. Así que ya no tenemos que satisfacer los deseos de nuestra naturaleza humana y muchos de los cuales quizás esas satisfacciones, esos deseos no son inmorales, pero se refieren a la parte puramente humana. Como ejemplo, el gusto por la música. A veces estamos en las cosas del Señor y seguimos escuchando ese tipo de no es la música, es la letra la que está dando ese mensaje. Un mensaje quizás que tú no te has dado cuenta, un mensaje subliminal que entra a tu cerebro y empieza a darte nostalgia, te empieza a llevar a un pasado, te empieza
a atraer sensaciones que tú como cristiano no debes sentir. Y entonces empieza esa música y ese ritmo, pero no solamente el ritmo, la música, la letra. La letra te está llevando a algo. No es algo del otro mundo, pero sí está llevando y está haciendo un efecto negativo en tu vida. Así que una de las cosas que podemos ver es eso, ¿verdad? Y el arte, ¿verdad? En general, las películas, las novelas, la programación que muchas veces metemos a nuestras vidas. Y esto, aunque no digamos que es, wow, super pecado. No, no es super pecado, pero es pecado. Es algo que le está quitando el tiempo a las cosas espirituales. Y por eso es que el principio que Dios nos ha dado dice vivir según el Espíritu. Es agradar a ese Dios maravilloso. Hay muchas cosas que en sí mismo no son malas, pero pueden llegar a entrar en una obsesión y empieza a controlar nuestra vida de manera que ocupan el lugar de las cosas espirituales. A veces queremos seguir viendo la película y no vamos a los servicios, o queremos hacer algo que nos satisface nuestra carne y no estamos compartiendo lo que realmente el Espíritu ha dado. Muchas veces estamos 8, 10 horas en un trabajo y llegamos a la casa y queremos es relajarnos. Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que buscar. ¿Buscar qué? Buscar esa salvación. ¿Buscar qué? Buscar esa experiencia a diario. ¿Buscar qué? Esa relación con ese Dios todopoderoso. Y dice que la palabra del Señor, cuando la compartimos, ¿verdad? Cuando la leemos, cuando oramos, cuando estamos en medio de esa adoración a ese Dios, sentimos la fortaleza. Pero no solamente sientes fortaleza, sientes sabiduría, porque la palabra es buena y eficaz. Y dice que sientes aquella fortaleza, aquella sabiduría, sientes aquella luz, aquella parte importante que te dice a dónde ha de ir y con quién ha de ir. Realmente Dios es grande y es maravilloso. Y algunos cristianos pueden aficionarse tanto a un pasatiempo favorito que podría apartarles de las cosas del Señor. Completamente a veces nos apartan de las cosas de Dios. O esperamos y estamos orando como pastores, como líderes, que todo esto de la pandemia, quedarnos en casa, no nos haya entrado aquella flojera, porque dice que los flojos tampoco van a entrar al reino de los cielos. Así que tenemos que empezar ya en esta semana cómo volver a tomar aquel estilo de vida que llevábamos de compartir en una iglesia, de volver a levantarnos temprano, a hacer el desayuno, a ir a la escuela dominical, a ir al servicio, a los jueves, a ir al servicio de oración, los jóvenes, ¿verdad? Los niños tomar su clase dominical. Todo esto está siendo retomado, pero nos va a costar porque ya estábamos acostumbrados a sentarnos y quizás prender nuestro computador o prender nuestra celular y mirar el servicio desde allí. Y nos estamos alimentando, pero dice la palabra del Señor que tenemos que ir un poco más. Tenemos que congregarnos, tenemos que buscar aquella parte familiar que solamente una iglesia nos puede dar, porque es el cuerpo de Cristo. Es la familia que Dios ha provisto a través de la parte espiritual. Hoy día le damos gloria a Dios porque Dios se manifiesta grandemente en la familia. ¿Y cuál familia? En nuestra familia. ¿Y cuál es la otra familia que Dios nos ha provisto acá? La familia de la iglesia Bautista Alexander. Ustedes son parte de nosotros y nosotros pertenecemos a ustedes también. Y eso nos da aquel privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Solamente hay un Padre y ese Padre es celestial, ese es el Dios todopoderoso que nos da aquel convencimiento. Y le damos gloria a Dios porque nos ha unido en un solo cuerpo, nos ha llevado a esta bendición de saber discernir lo espiritual y lo carnal. Entonces, nosotros tenemos que aprender
que muchas de las cosas que hacemos a diario nos está separando de las cosas de Dios, nos está separando de Dios. Entonces tenemos que empezar a reenfocarnos, tenemos que empezar a buscar aquella presencia en nuestras vidas, aquel tiempo dedicado a ese Dios maravilloso. Y a veces nos cuesta hacerlo a solas, y por eso tenemos que empezar a involucrarnos nuevamente en nuestras actividades que Dios ha provisto a través de la iglesia. Entonces vemos y vemos que esta parte, ¿verdad?, muchas veces nos separa de las cosas de Dios. Y la palabra de Dios dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que buscar lo más espiritual que lo más carnal. Lo carnal debe disminuir. En cambio, lo espiritual debe aumentar, como dice la palabra del Señor. ¿Y qué diremos del control que ejerce, verdad? Muchas veces la televisión, a veces el celular en nuestras vidas familiares. A mí me ha pasado, a veces yo digo, voy a chequear algo, los mensajes, y cuando yo miro la hora, 11, vamos a poner ejemplo, 11 de la mañana, cuando yo veo, son las 12 o la 1 de la tarde. Han pasado 1, 2 horas y no me he dado cuenta. Ese tiempo lo he invertido en algo que quizás me da información, quizás me ayuda en unas cosas, conectarme, ¿verdad? Me ayuda a ponerme al día, pero algo que sí sé es que no me está llevando ante la presencia de ese Dios, no me está dando aquella seguridad en ese Dios maravilloso. Hay que aclarar que no estamos sujetos a ninguna ley que nos prohíba tales cosas como es el teléfono, el celular, la computadora, el internet. Esto no hay ley en la palabra del Señor que nos esté prohibiendo esto, y yo lo quiero aclarar, ¿verdad? En última instancia se trata de si no somos libres para agradar a Dios. Es la parte del tiempo que le estamos dedicando, ¿verdad?, a las cosas espirituales o a las cosas carnales. Tenemos que ver y discernir bien y equilibrar bien qué está pasando en cada una de nuestras vidas. Porque muchas veces las personas en vez de disfrutar la familia, se están esclavizados, están buscando estas cosas, y el tiempo se va. En vez de estar orando, en vez de estar leyendo la palabra del Señor, que la palabra del Señor dice que nos instruye, la palabra del Señor dice que nos desarrolla, la palabra del Señor dice que nos transforma, y hablar con ese Dios es lo más maravilloso, porque sentimos sensaciones bonitas, sensaciones agradables, ¿verdad? Y tenemos que darle el valor espiritual que realmente Dios ha puesto en nuestra vida, de la comunicación con Dios. Eso es lo más hermoso. Muchas dicen, pero ¿cómo me habla Dios? A través de la palabra del Señor. Esta es la voz de Dios. La palabra del Señor es la voz del Dios grande, poderoso. ¿Y cómo yo le hablo a Él? A través de mis oraciones. Cuando yo tomo tiempo de orar con Él, de comunicarle cómo yo me siento y cuáles mis necesidades y por qué yo quiero que Él interceda por otra persona que quizás yo esté buscando ayudar a que Él tenga una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una nueva vida en Cristo? Una vida diferente, ¿verdad? Aunque estemos pasando por esto que todo el mundo está pasando, el COVID-19, tenemos una paz, tenemos una tranquilidad, tenemos una esperanza, porque esto no es nada a lo que la palabra del Señor se está refiriendo, porque vienen tiempos muy, pero muy difíciles. Si muchos se han asustado con esto este es como la punta del iceberg, ¿verdad? Cuando el Titanic se chocó, fue con la punta. Pero muchos pensaban pero era abajo donde viene la masa de hielo grande. Vienen cosas grandes y muy destructivas para aquellas personas que no están en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado oportunidades a la humanidad tremendamente y nos sigue dando la oportunidad hoy día. Pero hay un día donde ya se va a parar la misericordia, porque el Señor ya tiene que cumplir lo que ha dicho. Y no solamente lo ha dicho, sino que lo ha escrito. Y tú y yo lo podemos leer.
lo podemos escudriñar, lo podemos estudiar, lo podemos enmenuzar, lo que tú quieras, pero empieza a buscar a ese Dios. Y cuando hablamos de la palabra del Señor y cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de religión, estamos hablando de un Dios verdadero, el único, el que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y es lo más grande y maravilloso. Y en el plano humano hasta nos aísla, ¿verdad? Muchas veces nos aísla, nos pone solos, individuales, de la comunicación con los demás, lo cual está mal y nos perjudica gravemente. Hoy día, ¿qué tenemos con nuestros jovencitos, nuestros niños? Para que nos dejen tranquilos, le entregamos el celular y ¿qué hace el niño? Se va a su cuarto y ya no lo vemos hasta que se le acabe la batería. 2 horas, 3 horas, el niño solo y nosotros tranquilos acá también solos, pero nos estamos perdiendo de comunicarnos, de enseñarle a nuestros hijos. En Gálatas 5, estamos en el capítulo 5, el verso 17 dice de la siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Escuche, escuche. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu contra la carne. Y esto se oponen entre sí. Los dos no se ligan. Los dos no pueden estar, ¿verdad?, unidos. Entonces ellos se están contraponiendo, se oponen el uno al otro. Y dice entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Entonces, tenemos una batalla, tenemos una lucha. ¿En cuál de esas luchas tú te vas a poner? Tienes que ponerte en una o en la otra. Como la ilustración que dice que había un señor que tenía 2 enormes perros y él alimentaba y miraba que uno era muy agresivo y el otro era más pasivo, era más manso, era más humilde el perrito, el otro era más déspota, ¿verdad? Porque también en los animalitos se mira todo esto como en el ser humano. Y vemos que viene aquel hombre, empezó a notar que siempre aquel que era más agresivo dañaba al más pasivo. Y empezó a mirar esta situación y tomó la decisión de alimentar un poco más, de alimentar un poco mejor al perrito humilde, al más sencillo, al que no buscaba el pleito, y empezó a alimentarlo más que al otro. Y cuando se dio cuenta, el perrito humilde empezó a tomar más fuerza y empezó a defenderse. Empezó a crecer y a controlar, no a dominar, sino empezó a controlar a aquel agresivo. Y aquel agresivo empezó a disminuir. Eso es lo que pasa con nosotros, el ser humano, cuando venimos a Cristo. Hay 2 partes muy importantes en nuestras vidas, que es la parte carnal, porque nunca muere hasta que estemos en la presencia del Señor. Dice que tenemos que bregar con eso, y tenemos la parte espiritual. ¿Cuál de las 2 partes tú estás alimentando más? ¿Ok? Si estás leyendo más la Biblia, si estás orando, si te estás congregando, si estás buscando lo espiritual, la parte espiritual va a crecer. Pero si lo que estás haciendo al contrario, estás alimentando más la carne, los deseos, la pasión, y casi no estás haciendo la parte espiritual, aunque la está dentro de ti, entonces la parte carnal, pecaminosa, la humanidad pecaminosa empieza a aumentar, empieza a sobresalir, empieza a verse más que lo espiritual. Entonces, allí está la lucha. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. El cristiano tiene una nueva naturaleza. Tenemos que verla de esta manera. Cuando venimos a Cristo, una nueva criatura. Somos diferentes, tenemos que vivir, hablar, vestirnos, tenemos que hacer muchas cosas diferentes. No porque nos lo impone, sino que el Espíritu Santo que vive en mí, que vive en ti, empieza a hacer cambios,
empieza a transformar, empieza a limpiar, empieza a quitar lo que no es agradable delante del Señor en tu vida. Y por eso es que empezamos a ver cambios en la persona. No es que cuando llego a la iglesia cambié. No, no, no. Eso es cuando tú empiezas a alimentar la parte espiritual, entonces empieza a ver los cambios. O algunos crecen más rápido, otros menos. ¿Por qué? De acuerdo a lo que tú estás alimentando más. O estás alimentando lo espiritual o sigues alimentando lo carnal. Entonces, allí es donde está, dice allí que estos se oponen entre sí. Esto es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, como vemos en el relato, ¿verdad? En Juan 3, 6, en el sentido de que lo que nace del cuerpo, es decir, del Padre humano, es humano, y lo que nace del Espíritu es espiritual. Realmente eso es lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Ya nuestra naturaleza no es totalmente carnal. Porque cuando nacemos naturales. Pero ya cuando empezamos a vivir en Cristo, empieza a haber algo espiritual. Nuestra naturaleza empieza a tener algo de espiritualidad, algo de ese Dios grande, de esa transformación, de ese cambio, de esa esperanza de que vamos a vivir en un lugar súper especial. No porque nosotros somos súper especial, porque somos pecadores, sino que tenemos a un Dios grande, maravilloso, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y dice que a través de esa misericordia Él nos ha dado, ¿verdad? Ese privilegio, es un privilegio. Es que cuando Él nos regala la salvación, es algo hermoso, es algo que tenemos que compartir, tenemos que decirle al mundo qué es realmente vivir en Cristo. Es un nuevo estilo de vida, es una transformación hermosa. Y como dice allí la palabra del Señor, ¿verdad? Esto, ¿verdad? De la carne y el espíritu se oponen el uno al otro. Uno de los dos tiene que sobresalir. Si tú sobresales, como dice la palabra del Señor, lo espiritual, vamos a tener aquella vida especial que habla la palabra del Señor y veremos, ¿verdad? Viviremos por una eternidad delante de ese Dios maravilloso. Es decir, que el cristiano conserva su vieja naturaleza. Claro que sí, eso está allí. Dice que un día eso va a quedar acá, porque no entra el pecado al cielo, a la parte donde el Señor nos ha prometido, a la tierra prometida. Eso no entra allí. Pero entonces todavía vive, aunque vamos a la iglesia, aunque leamos la Biblia, aunque oremos, aunque hagamos muchas cosas, la vida vieja, ¿verdad? La vida, esa vieja parte está allí todavía, la naturaleza no ha sido sacada, ¿verdad? De nosotros, esa vieja naturaleza, centrado en lo físico y no se librará de ella en esta vida. Dice que no nos vamos a librar, aunque hagamos lo que hagamos, la vieja naturaleza va a estar en nosotros. Sería un error trágico pensar que puede quitarnos de ella, ¿verdad? Y que si lo crea, se llevará grandes decepciones. Muchas veces creemos que cuando ya conozco a Cristo, ya estoy en las cosas del Señor, ya voy a la iglesia, ya la vieja vida pasó. No, el pasado sigue allí. Hay consecuencias. Quizás hemos sido perdonados de nuestro pecado, pero hay consecuencias de ese pecado. Hay cosas que todavía nosotros tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en la presencia del Señor. No tenemos ese cuerpo glorioso que habla la palabra del Señor. Todavía no hemos tenido esa transformación total. Hemos estado siendo transformados y el Señor está perfeccionando ese cambio en nuestras vidas. Y eso es algo maravilloso, algo grande. Pero dice que solamente los valientes lo arrebatarán, ¿verdad? Lo obtendrán, lo llevarán a cabo, ¿verdad? Correr esta carrera no es fácil de ser cristiano, pero tampoco es imposible. Tenemos que seguir adelante. Muchos vamos a caer en el camino, pero tenemos que levantarnos y seguir mirando a ese Dios todopoderoso. En su primera carta, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1, el apóstol Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, no podemos decir, ya yo estoy en la iglesia, ya soy perfecto, ya yo leo la Biblia, ya yo oro, yo hago lo que la palabra del Señor me está indicando, pero todavía sigue siendo imperfecto. Yo soy una persona imperfecta, tú eres una persona imperfecta. Todos los que estamos en una iglesia somos unas personas imperfectas. Todos los que estamos en la parte cristiana y llevando la parte espiritual somos imperfectos porque todavía el Señor nos ha dado ese último toque. Que ya está pronto, yo les puedo decir que la palabra del Señor se sigue cumpliendo y se está cumpliendo, como dice usted, muchos de mis hermanos, ¿verdad? Mexicanos, a cabalidad. Total. Se está llevando de una manera increíble. Yo cada vez que uno lee y aprende, va viendo que esto es una realidad. Esto es algo increíble que está pasando. Aquí el lenguaje es fuerte y dice que se llama mentiroso aquel que no reconoce esta realidad personal. ¿Cuál es la realidad? Que todavía somos pecadores. Aunque digas que no eres pecador, eres pecador. Porque la palabra del Señor así lo ha dicho, ¿verdad? No hemos cumplido la última etapa, ¿verdad? De nuestra vida cristiana. No somos perfectos, no tenemos un cuerpo glorioso. Así que si te estás enterando, ya, ¿verdad? Era hora. Pero si ya lo sabías, tenemos que seguir esforzándonos y ser valientes para que esto sea lo que Dios nos siga llevando a esa perfección. Todavía no ha terminado la obra que ha comenzado el Señor en ti. El Señor ha comenzado una obra muy linda y Él quiere perfeccionarla, pero hasta el día que Él lo indique. Y no va a ser acá en la tierra, va a ser en el cielo, en la parte grande, maravillosa, donde vamos a estar adorándolo día y noche a nuestro Dios. La Biblia nos enfrenta con la realidad de que usted y yo tenemos dos naturalezas. Eso es lo que nos está diciendo estos versículos. Hay dos naturalezas en ti. Tenemos la naturaleza pecaminosa, la vieja vida, y la nueva naturaleza, la vida espiritual. Hay dos que se oponen la una con la otra, como indica estos versículos que hemos estado leyendo en Gálatas 5:17. Eso es lo que Pablo describió en la última parte de su epístola en los Romanos. Era su propia experiencia y sabemos, hermanos, que ha sido también la experiencia de muchos creyentes que viven este conflicto. Este es un conflicto que a veces nos pone en una etapa bien fuerte en nuestras vidas, darnos cuenta de que aunque queramos no pecar, pecamos. Aunque queramos sacar la vieja naturaleza de nuestra vida, está allí. No puede ser sacada de nuestras vidas hasta que el Señor así lo permita, ¿verdad? Y no va a ser acá en la tierra, va a ser en el cielo, en las moradas celestiales que Él ha ido a preparar. Ese trastorno de lucha entre las dos naturalezas, porque se convierte a veces bien fuerte en una etapa de nuestras vidas como cristianos, soy o no soy, estoy o no estoy. Empieza a haber conflicto porque las dos naturalezas están luchando, están llevando esa parte. La naturaleza pecaminosa lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la naturaleza física, lo cual nos impide hacer las cosas que nos gusta hacer. ¿Cuánto nos gusta hacer muchas cosas que le agradan a la carne? Pero la parte espiritual dice, no lo puedes ya hacer. Ya no vives para ese mundo. Ya no perteneces allí. Ahora vive Cristo en mí. Ahora Cristo domina mi vida. Porque Él me está preparando para ese viaje especial que vamos a tener ante la presencia de ese Dios maravilloso. Y hace la realidad de nuestras buenas intenciones. Hay que destacar entonces que la nueva naturaleza espiritual
se revela contra los malos deseos de la vieja naturaleza controlada por el mal. ¿Cuántas veces el cuerpo nos pide cosas que nos dañan? Algo tan sencillo. Nos encanta el dulce. Y vemos cómo el dulce, el azúcar, está perjudicando a muchos seres humanos que están sufriendo de diabetes. ¿Cuántas personas nos encanta los saladitos? Comida bien sabrosa con mucho sazón. Pero muchas de estas personas que nos gusta la sal, estamos sufriendo de tensión alta. Entonces, no es lo que el cuerpo pide, no es los deseos, la pasión que nos está ayudando. Esto al contrario, nos está deteriorando, nos está alejando. El deseo de estar en una computadora, el deseo de estar en internet, el deseo de estar viendo televisión todo el tiempo, esto nos está alejando de Dios y nos está perjudicando. Se trata de un estado de guerra entre cada una de estas naturalezas, la espiritual y la natural. ¿No ha experimentado usted, estimado oyente, esta situación de conflicto en su propia vida? ¿No has entrado en este estado donde hay una lucha, hay una batalla, hay un conflicto, hay una controversia dentro de ti que tú mismo dices, wow, ¿qué está pasando? No me conozco, no sé, a veces quiero y a veces no quiero, y cuando quiero no quiero. Empiezan estas cosas porque hay dos naturalezas, hay una batalla, hay una guerra dentro de ti. Y yo tengo una naturaleza que tiene una tendencia a apartarse del Señor. Todos tenemos esa tendencia. Muchas veces queremos apartarnos de las cosas de Dios. Muchas veces sentimos apartarnos de las cosas de Dios. Eso se puede sentir, ¿verdad? Tiene una tendencia de dejar al Dios que nos ha amado por tanto, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. A veces la naturaleza pecaminosa, natural, quiere dejar a ese Dios. Quiere dejarlo a un lado y poner las otras cosas que nos agradan, que nos satisfacen, pero ¿cuánto tiempo nos satisface? Quizás por un tiempo limitado, pero las cosas espirituales dice que nos va a satisfacer por una eternidad. Nos va a llevar a esa eternidad. ¿Cuántos queremos estar delante de la presencia de ese Dios maravilloso? Vivir eternamente en esa paz. Dice que allá ni los lentes vamos a usar. Si tenías algún defecto, algún problema, alguna enfermedad, allá no va a haber ningún defecto, no va a haber ninguna enfermedad. Dice que no va a haber lloro, tampoco no vamos a tener tristeza. ¡Wow! No vamos a tener cansancio, no, nada de esto que estaba fastidiando nuestros cuerpos hoy día acá en la tierra, no lo vamos a tener allá. Vamos a tener una vida plena en ese Cristo Jesús. Realmente Dios es grande y maravilloso. ¿Lo ha notado usted en alguna vez esa lucha, esa controversia? Ahora, por otra parte, yo también tengo una nueva naturaleza. Usted y yo tenemos una nueva naturaleza cuando venimos a los pies de Cristo, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos orando, cuando nos congregamos, cuando dejamos que esa palabra nos mordee. No nosotros buscar qué es lo que me conviene y no me conviene. No. Dice que la palabra completa nos mordea. Y esa naturaleza dice que se inclina a adorar al Señor. ¿Cuánto nos gusta adorar a ese Dios maravilloso? Y eso sí lo siento. Y eso sí lo vivo. Y espero que usted también lo viva. Y estamos buscando cómo seguir creciendo en esta parte en nuestras vidas, en esta etapa de nuestras vidas. Hay momentos cuando estoy solo en que lo que siento, deseo es de clamar a Dios, es adorar a Dios, es cantarle, es cuando ruedan aquellas lágrimas, pero no es de tristeza, es unas lágrimas de alegría, porque siento a aquel ser tan importante en nuestras vidas que nos abraza, que nos dice, estoy aquí, no estás solo, sigue adelante. Siento a aquel Dios todopoderoso porque Él es un Dios vivo y es un Dios eficaz y Él es un Dios amoroso, pero también esa misericordia, dice la palabra del Señor, que será retirado.
y vendrá juicio. Y lo que es lo que nosotros estamos tratando de ayudar. No solamente en nuestras vidas, nuestros amigos, compañeros, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Queremos ayudarte a ti, aunque quizás no te conozco o quizás tú me conoces, pero queremos que tú tengas ese encuentro personal con ese Dios Todopoderoso. Que la naturaleza espiritual empiece a crecer en ti y la naturaleza carnal empiece a disminuir en tu vida. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, yo te amo, yo te adoro. ¿Cuánto sentimos esa emoción tan grande, tan maravilloso? Ese estilo de vida de aunque estemos en conflicto, adoramos a ese Dios. Dejar la vieja naturaleza nunca se siente inclinada hacia esa actitud de amar. La vieja naturaleza nunca busca esa parte de ese Dios maravilloso de ayudar al prójimo, no lo busca. En cambio, la naturaleza espiritual busca por completo ayudar al prójimo, ser uno en Cristo. Y le damos gloria a Dios porque estos días hemos demostrado y hemos visto esa demostración de cada hermano de preocuparse por otro hermano que quizás haya perdido horas de trabajo, quizás haya perdido trabajo, quizás tienen una edad muy avanzada que no puede salir, no tiene transporte, y vemos cómo la iglesia se ha movido del uno al otro para ayudarnos, para seguir hacia adelante, a que ese hermano tenga ese alimento, tenga pago de sus recibos. Tenemos muchas cosas y le damos gloria a Dios, pero especialmente nos hemos preocupado que a través de estos medios, de estas plataformas, usted siga conectado con el poder y el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y eso es grande y maravilloso. Y ya estamos acabando, ¿verdad? Este tiempo, pero le damos gloria a Dios porque el Señor se sigue moviendo. Ya empezamos a abrir las puertas del templo de la Iglesia Bautista de Alexander, poco a poco. No totalidad, pero sí vamos a ir poco a poco abriendo, llevando el protocolo. Y siempre nos gusta decir esta parte, tenemos que seguir las ordenanzas que nos están dando. ¿Nos están dando el permiso de congregarnos? Sí, pero hay que hacerlo de la manera como ellos nos están indicando. Así que recuerde, este domingo de 11 a 12 estamos llevando esa apertura nuevamente a del templo para cada uno de ustedes. Vemos allí, ¿verdad?, que ese Dios maravilloso, por ello, como ya dijimos, cada creyente se enfrenta con la demanda de una vieja y una nueva naturaleza. Y esta es la condición de los creyentes. A veces uno puede luchar, alguna persona que dicen, bien, yo no sé decir si estoy viviendo bajo control del Espíritu Santo o no. A veces no entienden, a veces hay muchas dudas, hay mucha laguna, y por eso es que la iglesia te debe de ayudar. Pero ¿cómo te ayuda si tú no hablas, si tú no dices, no expresas lo que tú estás sintiendo? Sabemos que muchos estamos en esta lucha, pero no sabemos qué tiempo te toca a ti. Pero cuando nos damos cuenta, nos ayudamos cómo salir de este enfrentamiento, ¿verdad?, entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Si estamos oyendo, usted puede saberlo. Si no se engañe a sí mismo en este asunto. Pablo lo dijo con toda claridad. Aquí, por lo tanto, usted no puede equivocarse ni confundirse al tratar de identificar quién controla su vida. Usted debe estar seguro de que si usted aceptó a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo mora en usted, el Espíritu Santo controla su vida. Y escucha el verso 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, el Espíritu nos eleva a un nivel mucho más alto. Lo espiritual nos lleva a algo más grande. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cuáles son las obras producidas por la vieja naturaleza pecaminosa y cuáles son las obras producidas por la nueva vida en Cristo. En Gálatas 5, 19, 21 dice, manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, y da una lista allí, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejía,
envidia, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Nos ha dado la palabra del Señor una lista de cosas que tú y yo ya no debemos practicar, que tú y yo tenemos que disminuir eso y quizás tenerlo allí bien sujeto para que no vuelva a salir hacia adelante. Aquí tenemos una lista de pecados sensuales, ¿verdad? Religiosos, sociales y personales. En cuanto a los pecados sensuales, el primero que vemos allí es el adulterio. Aquí la fornicación se refiere a la prostitución, la inmundicia se refiere a la impureza sexual y a la atracción de la pornografía. La lujuria se refiere al uso ilícito o al apetito desordenado de los deleites carnales, incluyendo también a la brujería y el sadismo en estas dos prácticas. ¿Ok? Y ahora veremos aquí la naturaleza pecaminosa también se inclina por una insaciable búsqueda. Esa naturaleza natural empieza a buscar todo esto que hemos visto esta lista y estamos allí llevando. Dice allí en el ámbito también, en la parte religiosa, en cuanto a los pecados religiosos, dice, se menciona la idolatría. La idolatría empieza a disminuir. Nosotros no podemos ser idólatras. Ya no podemos idolatrar a nada ni a nadie. Y no solamente la idolatría es a imágenes, a estatuas, sino también a veces la idolatría al dinero, la idolatría a la familia, a los hijos, la idolatría al esposo, a la esposa. Entran tantas cosas que nosotros tenemos que empezar a bajar y a disminuir en nuestras vidas, lo cual en nuestro tiempo, ¿verdad?, abarca todo esto. Y por todo aquello que ocupa en nuestra vida el lugar de Dios. Nada nos puede ocupar el lugar de ese Dios. Dios es el primero y Dios es el alfa y el omega. Luego se menciona la hechicería también, se incluye en las prácticas de brujería. Muchos venimos de esa parte, yo he venido de esa parte, pero la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Le doy gracias a Dios porque Dios así lo ha permitido. Después siguen los pecados sociales. Aquí tenemos enemistades, pleitos, es decir, contiendas, disensiones y lucha. Aquí vemos que los celos, la envidia, producen situaciones de decepción, rivalidad y tensas discusiones. Empiezan las discusiones, empiezan los problemas y arrebatos de ira entre las personas. Las contiendas quiere decir conflictos, hermanos. A veces vemos dentro de las mismas iglesias, congregaciones, dentro de las mismas familias, de los hogares, hay muchos conflictos. Cuando las personas no podían convivir en armonía, estas decisiones daban lugar a facciones de divisiones. Por eso es que a veces cuando estamos en las contiendas, en los conflictos y nos vamos a acostar, la palabra del Señor dice, tenemos que arreglar ese conflicto como pareja. No podemos dejar que dormamos y nos paremos al otro día disgustados. No, tenemos que arreglar nuestras situaciones, ¿verdad? Muchas veces estas divisiones dentro de las mismas iglesias hacen pequeños grupos que ya caracterizaban a la iglesia en aquella época. Dice, también habla de esta lista de herejía. Se refiere aquí a partidos y sectas, dos diferentes grupos. El término para homicidio no estaba incluido en los mejores manuscritos, quizás por estar incluido en otros pecados que en esta lista se menciona. Un arrebato de ira lleva muchas veces al homicidio. En esa ira, un mal golpe puede matar a un ser querido. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que cualquiera que se enojara contra su hermano quedaría sujeto ¿a qué? A juicio. Entonces, tú y yo tenemos que saber
esta parte. Tenemos que llevar que la parte espiritual sea más que la carnal. Observemos que el apóstol Pablo concluyó esta lista de obras de la naturaleza pecaminosa con la frase y cosas semejantes a esta, que indican que él pudo haber mencionado, pero no lo hizo. Y entonces aclaró que los que practican tales cosas, y eso quiere decir que las prácticas de manera habitual, continua, diciendo, no heredarán, dice, el reino de los cielos. Queremos que en esta noche tú puedas darte cuenta que esta batalla interna que tú tienes, tienes que tomar una definición, tienes que tomar un lado, tienes que alimentar más a un lado que al otro, tienes que saber que todo esto de la carne, de los deseos pecaminosos, te están llevando a un lugar en el cual tú no quieres y no deseas, ni para ti ni para tus seres queridos. Por eso es que en esta noche queremos que tú tengas reflexión y mires un poco más allá. Mira la situación, cómo muchas personas han muerto y pensaban que no, ¿para qué voy a usar una mascarilla? Es que eso me ahoga. Es que esto, sí, hay algunas consecuencias, pero no como la del COVID-19. No como que tú mires a un familiar que se lo lleven de tu casa y ya no lo mires más. Ni puedas ver el cuerpo que se te va a entregar, porque tampoco te lo entregan, sino que lo llevan a un lugar que quizás lo metan allí en un hueco con muchos otros seres humanos que ya no tienen vida, y ya tú no, ¿a dónde voy a ir? En que sea para llorar, en que sea para recordar, no va a haber. Entonces, vamos a seguir llevando lo que dice el Señor. Hay una lucha, que lo espiritual prevalezca sobre lo carnal. Esta noche te doy esa reflexión de parte de nuestro Dios Todopoderoso y queremos que tú puedas llevar ese Dios grande y maravilloso delante de ti. Recuerda, Dios te ama, nosotros también te amamos y la palabra nos habla de la verdad. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias por la hermosa oportunidad de estar delante de ti. Sigue abriendo nuestras mentes, sigue abriendo nuestros corazones. Sigue abriendo, Señor, oh Padre mío, nuestras vidas para que podamos estar conforme a tu palabra. No conforme a una religión, no conforme a un hombre o a un grupo, sino conforme a la palabra. Y esa palabra que edifique, esa palabra que construya, esa palabra que transforma, esa palabra que ajuste mi vida a un estilo de vida como es la tuya. Oh Señor, Padre mío, tú me has demostrado grandes cosas y nos has demostrado a través de Pablo, a través de todas estas personas que tú usaste, que no eran ningunos dioses, eran seres humanos comunes y corrientes, pero pudieron ver la realidad. Y la realidad es que tú eres lo primero en nuestras vidas. Bendícenos, cuídanos y llévanos de mucha bendición en esta noche. Y que la gloria, la honra sea para ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.